Buenas tardes, estimados amigos. ¿Cómo invertir en la bolsa de valores? Es el tema que nos propuso para este webinar Metro Valores, la casa de valores líder en el mercado bursátil. Estará a cargo de su presidente ejecutivo, Ulises Alvear, a quien le agradecemos por compartir con nosotros esta valiosa información. Si sus empresas necesitan financiamiento y están buscando una alternativa al sistema bancario, este webinar es para ustedes. A lo largo de esta charla aprenderemos que invertir en el mercado de valores es un proceso muy sencillo, que es casi como abrir una cuenta en un banco y que se lo puede hacer a partir de $1,000. Desde luego, hay que informarse sobre los productos financieros más cotizados en el mercado de capitales, los agentes de intermediación de valores y el valor de las comisiones que cobran las casas de valores, entre otros puntos. Para todo esto que acabo de mencionar, nos lo va a explicar y detallar Ulises Alvear, a quien presento brevemente antes de cederle la palabra. Ulises se graduó como economista en la PUCE, tiene un máster en finanzas de la Universidad Carlos III de Madrid, cursó un diplomado en el Instituto Tecnológico de Monterrey sobre administración de riesgos financieros y al momento es candidato a un MBA en la UDLA. Como ya lo mencioné, es el presidente ejecutivo de Microvalores S.A. desde 2009. También es director de Fido Ecuador, administradora de fondos y fideicomisos y socio de Suma Soluciones, compañía de asesoría empresarial agrícola y supply chain management. Fue director de la Bolsa de Valores de Quito del 2011 al 2016. Ahora sí los dejo con Ulises. Al final de su exposición, abriremos el espacio para sus preguntas sobre cómo invertir en la Bolsa de Valores. Bienvenido, Ulises. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Es un gusto trabajar con la Cámara de Comercio en estos temas. Estuvimos hace un par de meses hablando del financiamiento a través del mercado de valores. Ahora vamos a hablar del otro lado de los negocios en la bolsa, que es cómo invertir en el mercado de valores, cómo invertir a través de la bolsa de valores. ¿Puedo tener esta luz para que se me... Vamos a ver un poco cuál es nuestra agenda. Tenemos 3 temas para hoy. Vamos a hablarles brevemente de quién somos. Vamos a explicarles acerca del mercado de valores en el Ecuador. Les vamos a contar acerca de las alternativas de inversiones, que son las acciones, facturas comerciales, papel comercial y obligaciones. Y brevemente unos temas tributarios que siempre es importante considerar. Así vamos al punto. No pregunté qué tiempo tengo, pero consideraba 1 hora incluidas preguntas y respuestas. Supongo que estamos Sí, muy dentro bien. de Sí, lo Ulises, está razonable, perfecto. ¿no? 1 hora normalmente entre preguntas y respuestas de su presentación. Y si Ok, se pasa un poco, no pasa nada. ok. Entonces vamos a tratar de hacer una charla de unos 45, 50 minutos luego hacemos preguntas. El equipo de Metrovalores es muy profesional, tan profesional que hace unas presentaciones de 50 láminas, entonces eso nos tomaría 1 hora y media, 2 horas, pero vamos a tratar de hacer lo posible de resumir un poquito. Metrovalores cumplió el 2019 25 años en el mercado de valores. Tenemos amplia experiencia como ustedes saben, tenemos un equipo muy grande de ejecutivos y profesionales. Si no me equivoco, estoy casi seguro que somos la casa de valores con mayor número de operadores de valores inscritos en las bolsas de valores, así que es interesante que nos consideren como una alternativa en el tema bursátil. En el año 2019, solo como referencia del tamaño, hicimos 4,000 operaciones y en el 2020 llevamos 1,400 transacciones, con lo que hemos superado los $500 millones negociados entre los 2 años, más de $700 millones. En los últimos 5 años en acumulado hemos negociado ya estamos cerca de los $2,000 millones transados en el mercado bursátil. Contamos con una empresa asociada que es Fido Ecuador, que es una administradora de fondos y fideicomisos, que se dedica al tema, como dice su nombre, fideicomisos mercantiles, encargos fiduciarios, y esperábamos este año salir con fondos de inversión. Vamos a ver si lo conseguimos en el segundo semestre. ¿Qué es lo que hace una casa de valores? Hace 3 cosas. Finanzas corporativas es el tercer punto, de eso hablamos en la charla que hicimos hace un par de meses, como les contaba, la estructuración de valores y la venta al público, con lo que se consigue financiamiento para las empresas. Y lo que vamos a trabajar hoy es en el tema de corretaje, compra y venta de títulos desde el punto de vista más bien del inversionista.
Otra alternativa que tenemos es la administración de portafolios. Si una persona, en lugar de estar simplemente comprando y vendiendo títulos individualmente, invirtiendo en bancos una parte de sus recursos, un banco por aquí, un banco por acá, decidiendo en base a la llamada de los asesores bancarios o de las cooperativas, lo que fuere, es mejor estructurar un portafolio consolidado. Entonces, eso es lo que hacemos de manera profesional en Metrovalores o en las casas de valores. Esto es un ejemplo de las empresas con las que hemos trabajado. Las más recientes son Continental Tire Andina, la empresa de llantas, la fábrica de llantas que está en Cuenca, de una compañía alemana. Coerbi, que son unos supermercados en la zona del Guayas. Point es una emisión que estamos a punto de salir, una emisión de obligaciones. Y tenemos a BBPC, son unas acciones que inscribimos. BBPC es la empresa que es dueña de las marcas del grupo de la Cervecería Nacional, es decir, es la empresa dueña de las marcas de Pilsener Club y otras marcas de ese grupo. ¿Qué es el mercado de valores y cómo funciona? Vamos a tratar de ir relativamente rápido en esto. Es simplemente informativo. Muchos de ustedes ya conocen de esto o han tenido alguna experiencia. Queremos enfocarnos después en las alternativas de inversión. El ente de control del mercado de valores es la Superintendencia de Compañías y arriba de esto está la Junta de Política de Regulación Monetaria y Financiera. La ley que aplica al mercado de valores es la ley del mercado de valores que está dentro del Código Financiero. Solo silencio el teléfono que me están llegando mensajes. Muy bien. Por un lado tenemos las bolsas de valores. La Bolsa de Valores de Quito y de Guayaquil son los mercados en los que se hacen las transacciones, donde se juntan oferta y demanda de títulos, valores, y se negocian estos a través de los operadores de valores que las casas de valores registran en estas bolsas, y las operaciones se compensan en los certificados, en los centrales de custodia y desmaterialización. Por una parte el DCVALE y por otra parte el DCB del Banco Central del Ecuador. Es muy interesante saber que los títulos en el Ecuador son desmaterializados. Es un mercado absolutamente electrónico y moderno en este tiempo de pandemia o de crisis o de un nuevo normal que tenemos. Las operaciones no se han suspendido en lo absoluto. Las transacciones se cierran en la bolsa de manera desmaterializada, se compensan de manera desmaterializada, los flujos de fondos se hacen desde los bancos a través de transferencias electrónicas y hacia el Banco Central, y ha funcionado esto muy bien. Hay algunos ejemplos pequeños que todavía quedan, ciertos títulos como los depósitos a plazo de los bancos, que tal vez ustedes conocen, son títulos físicos, pero los títulos principales de la bolsa, las acciones, las obligaciones, los bonos del gobierno están desmaterializados. Tal vez ahí vale la pena aclarar que los bonos del Estado los custodia y los compensa el depósito centralizado del Banco Central, mientras que los títulos privados normalmente el DCVALE. El año pasado se llegaron a negociar más de 11.000 millones de dólares en la Bolsa de Valores, siendo cerca del 11% del PIB el volumen negociado. En lo que va del 2020 se han negociado ya más de 5.000 millones de dólares, así que posiblemente vamos por un camino similar. Desde el punto de vista de participación de emisores en el mercado, el 30% es comercial, el 28% es industrial, 14% son empresas de servicios y los demás que ustedes pueden ver ahí. Vale la pena recalcar que es algo que generalmente nos preguntan. Existen, como ustedes veían, dos bolsas de valores y sin embargo, las casas de valores están inscritas automáticamente en las dos bolsas y los operadores de valores de las casas de valores están autorizados a operar en las dos bolsas de valores. Entonces, es prácticamente indistinto. Uno inscribe un título o un valor, una acción en una bolsa y automáticamente por un sistema de reciprocidad se inscribe en la otra. Entonces, si bien hay dos bolsas de valores, existe un solo mercado de valores en el que se hacen las transacciones.
Muy bien, y vamos a nuestro punto, cómo invertir en el mercado de valores. Este es el procedimiento. Esto tomamos de la Bolsa de Valores de Quito. Es un ejemplo de cómo una persona natural o jurídica, espero que puedan ver un poco el cursor. Una persona puede ser natural o jurídica, acude a Metrovalores o a una casa de valores, abre una cuenta, como lo hace en un banco, en una cooperativa, se firma un registro de cliente, un detalle del perfil de riesgos, los documentos básicos, cédula, papeleta de votación, un pago de servicio básico, un certificado bancario. Y si quiere hacer una transacción, transfiere a la casa de valores o al DCVALE el dinero con el que va a hacer su inversión. En el caso de que se haga una venta, por ejemplo, se entrega un certificado de depósito o se bloquea en los sistemas electrónicos, como les decía, se bloquean las acciones o los títulos que quieren vender. En este caso estamos tratando de una compra, entonces se transfiere el dinero. El mercado de valores es un mercado muy regulado, entonces en este punto tiene que ser aprobado el cliente por un oficial de cumplimiento, igual que las instituciones financieras y otras instituciones que manejan recursos como la bolsa. Naturalmente hay un oficial de cumplimiento que tiene que revisar el origen de los fondos y es posible que en algún momento les hagan una consulta, pero es por, obviamente, seguridad del mercado, de los inversionistas y de todos sus partícipes. Ingresa el dinero a la casa de valores y una vez revisados estos documentos, se ingresa la orden de compra en nuestro sistema. El sistema, como les contaba, bueno, aquí tenemos dos sistemas: el sistema operativo de la casa de valores, donde se registra la orden y se la firma con el cliente. Es un sistema además que también ha estado funcionando sin inconveniente en todo este tiempo. La gente los opera desde las casas. Y se ingresa la orden al sistema transaccional, al sistema electrónico bursátil o el sistema único electrónico, como también se lo denomina un poco más técnicamente. ¿Qué es lo que hace el operador? Ingresa su orden de negociación, comprar 100 acciones de tal empresa, se ingresa a la bolsa de valores, se procesa en estas instituciones y se registra la transacción. ¿Qué es lo que sucede? Digamos que un inversionista quiso invertir $1,000, hizo el registro de cliente, firmó la orden de negociación por la compra de 100 acciones que valen $1,000, y la casa de valores recibe esa información. Del otro lado hay un vendedor que está haciendo lo mismo. La casa de valores bloquea las acciones, el DCVALE bloquea las acciones, confirma el dinero, que tenga el dinero en su poder, verifica la operación que se realizó en la bolsa, donde dice que vende 1,000 acciones, compra $1,000 y hace el intercambio. Entonces, la cuenta digital de los papeles adquiridos se deposita en esa cuenta en los títulos que se han adquirido y, como dice ahí, ya eres un inversionista. Lo más interesante de este sistema es que, como les decía, el comprador transfiere sus recursos al DCVALE, el DCVALE o al DCB o a la bolsa en general. La bolsa, del lado de la venta, bloquea los títulos. Al momento de hacer la transacción se transmite las bolsas de valores transmiten la información al sistema de compensación y la operación es muy segura. Entonces verifica que tenga las acciones, tenga el dinero que se acordó en la operación electrónica que se hizo y se hace el intercambio. Entonces el uno termina con las acciones y el otro termina con el dinero. Y esto funciona bastante bien y es muy seguro, como les contaba. No sé cómo estamos de tiempo. Muy bien. Entonces, ¿qué alternativas de inversión tenemos una vez revisado esto? Ya llegamos a este punto final y tenemos alternativas de inversión. Tenemos que ver qué podemos hacer. Es muy importante que las personas en las casas de valores normalmente llenan su formulario de perfil de riesgos. Es decir, queremos ver qué horizonte de inversión tiene la persona para invertir, a qué plazo puede invertir. Puede invertir a 3 meses, a 6 meses, a 1 año o a 5 años. Es un dinero
que requiere usar a corto plazo o puede usarlo a largo plazo, va a ir haciendo ahorros permanentes o requiere un flujo de interés. Entonces hay muchas cosas que revisar respecto a cuál es el perfil de inversión. Tenemos entonces para distintos perfiles, distintos tipos. Perdone ¿Sí? que le corte, me dicen que se le está entrecortando un poquito el sonido. Uy, qué lío. Voy a apagar tu máquina para empezar. Voy a esperar un momento, no tengo mucho que hacer porque estoy saliendo por el celular porque la red de NetLife se cayó. Voy a esperar un segundo y tratar de hablar un poco más despacio. Si funciona, ¿mejoran algo o no? Sí, yo creo que sí, Ulises. Yo le voy avisando igual si algo nos comentan las personas conectadas. Gracias. Muy bien. El tema del corto plazo, tenemos dos alternativas. Es el papel comercial y las facturas comerciales negociables. Estos son títulos que se negocian a menos de un año, usualmente las facturas entre 90 y 180 días, aunque también puede ser más, y el papel comercial normalmente entre 180 días y un año. Luego tenemos el que considerado largo plazo en el Ecuador, que en realidad es... Perdone ¿sí? que le corte, está en negro su presentación, no se le está viendo ahorita. Ahí está perfecto. Es la calidad de la señal, sí, tenemos problemas. Muy bien. A mediano plazo tenemos las obligaciones normalmente o titularizaciones y a mediano largo plazo los bonos del Estado y eventualmente las acciones. Normalmente, a ver, me voy a saltar esto de aquí. El otro tema a considerar son las calificaciones de riesgo. Entonces hay empresas calificadoras de riesgo, son las mismas que califican a las instituciones financieras, a los bancos y a las cooperativas que califican las emisiones que se inscriben en la bolsa. Entonces, el nivel más alto es el AAA, es una excelente capacidad de pago, AA, buena capacidad de pago, y luego empieza a bajar. Eventualmente, además, tienen signo más, signo menos, que indica una tendencia, y luego hay eventualmente las empresas que no han pagado, que están en D. Si pensamos en calificaciones internacionales, los bonos ecuatorianos estaban en algo así como triple C, según quien los califique, CAA o CA más. Entonces, el riesgo crediticio ecuatoriano está por esta zona baja. Ahora Argentina posiblemente no se debe estaría en D. Pero esta es internamente hay estas calificaciones y existen empresas que tienen calificación AA o AAA. Es una consideración local. Vamos a ver el tema de las acciones. ¿Qué son las acciones? El tema de las acciones es lo que normalmente se considera una inversión en bolsa. Cuando uno piensa en bolsa, normalmente son las acciones, especialmente personas naturales. El mayor volumen de negociaciones en Ecuador, sin embargo, es de renta fija, bonos del Estado, certificados de tesorería y títulos de empresas que vimos anteriormente. Las acciones en el Ecuador cuentan más o menos del 5% del volumen negociado, sin embargo, son los títulos de preferencia de personas naturales. Los institucionales, los bancos, las aseguradoras negocian los otros títulos y las personas usualmente negocian acciones. Entonces, son partes de la propiedad de la empresa, se consideran títulos de renta variable, su ganancia depende de dos cosas, de la variación de precio en el tiempo, en base a la expectativa de los inversionistas de la rentabilidad que puede obtener en el futuro la empresa, y por otra parte, de los dividendos que la empresa paga a sus accionistas. Al final del año tiene una utilidad, paga en el Ecuador una parte a los trabajadores, paga el impuesto a la renta, de lo que queda 10% guarda para reserva legal, y de lo que queda puede compartir con sus accionistas los dividendos. Usualmente se paga únicamente una parte de esto y es muy común que muchas empresas acumulen parte de ese dividendo y guarden en la compañía para el crecimiento.
Vale decir que según la teoría, especialmente la teoría financiera norteamericana, los gringos dicen que invertir en acciones es el activo que mayor rentabilidad otorga. Estuvimos buscando algo, pero normalmente hay unas comparaciones y aquí se ve la gran rentabilidad que ha habido en el mercado norteamericano en los últimos años. Normalmente esto supera a inversiones inmobiliarias, inversiones en bonos del tesoro, inversiones en bonos corporativos y mucho más que inversiones en letras o instrumentos de corto plazo. Sin embargo, es bien importante entender que en las acciones tenemos ciclos, subidas y las crisis las afectan. Podemos volver a tener subidas, en este caso la quiebra de las instituciones financieras en el 2008, Lehman Brothers y todos los otros bancos, y desde entonces hemos tenido una gran crecida. Sin embargo, si uno empieza a buscar aquí, hay periodos a corto plazo de mucha volatilidad, 2014-2015 también mucha volatilidad. Así que hay que pensar que esta es una alternativa de inversión que genera rendimiento, pero también genera volatilidad. Y bien importante, con los números que vamos a ver, siempre considerar que los rendimientos pasados no garantizan que estos resultados se vuelvan a repetir en el futuro. Es una expectativa. Si nosotros veíamos los resultados del año pasado en el Ecuador, un banco tenía 100 millones en ganancias, una compañía podía haber tenido 100 millones en ganancias y ahora posiblemente tenga 50, 30 o tenga pérdida. Entonces hay que considerar eso siempre. Estas son un típico boletín de oferta de títulos que tenemos. Esta información sacamos de la bolsa normalmente, perdón. Entonces tenemos bancos, Banco Bolivariano, Produbanco, Guayaquil, Pichincha. Hay acciones de Conclina, que es del Hospital Metropolitano, Corporación Favorita, Holding Tony Corp, la Mutualista Pichincha y San Carlos. Hay bastantes más, pero estos son ejemplos de una oferta que sale todos los días. Ahí están las acciones disponibles en el mercado a la fecha que se hizo este reporte, los precios a los que se oferta y el último precio. Es un típico caso de mercado que, por ejemplo, el último precio del Banco Bolivariano fue 85 centavos y alguien que quiere vender las acciones las está ofertando a 90. Por eso es un mercado, oferta y demanda hasta que se llega a un precio. Tenemos Corporación Favorita, la última transacción a 2.37 y hay oferta a 2.37. Se quedó ofertado en busca de demanda. Banco Pichincha, tenemos acciones ofertadas a $100 y el último precio fue de 90. Entonces, eso es bien importante que se ajuste y ese es el juego de la oferta y la demanda y que van subiendo y bajando los precios. Aquí tenemos información vamos a presentar de unas 3 acciones, me parece razonable, las más líquidas, que tenemos como 5. Luego, con los inscritos, podemos compartir la presentación. Esta es un poco la evolución de la acción que más negociada en el Ecuador, Corporación Favorita, desde el 2016. Ahí vemos una tendencia con crecimiento desde mayo del 2017. Hay un cambio en la tendencia en el tema político, una expectativa, se liberan ciertos temas y la acción sube de 1.70 a 2.50. Entonces aquí hay un crecimiento muy importante. Hacer una inversión en ese periodo, a la gente que lo hizo le fue muy bien. Después ha habido una desaceleración en el precio de la acción y ahora obviamente es muy entendible que el precio es posible que vaya a tener una caída posiblemente mayor. Pero, como ven aquí, hay ciclos, hay caídas y hay picos. Entonces es interesante tratar de apuntar para compras en los puntos bajos. La rentabilidad aquí es importante, es más del 80 centavos en unos 70, es casi 50% de ganancia, desde el 2017 hasta el 2019. Entonces, esa es una forma de tener rentabilidad, es el tema del precio. Luego, ¿qué información tenemos que resulta interesante? Tal vez esto está muy técnico en ciertas cosas, ahí nos pusieron unos códigos, pero es bastante sencillo. Lo que queremos saber, siempre queremos compartir información específica a los inversionistas para que no sea una adivinanza en dónde invertir o en dónde no. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tomado de los balances, ganancias por acción, earnings per share, es el término financiero gringo,
25 centavos por acción, 26, 25, 23 y este del 2020 me parece que puede estar optimista en 22. Entonces ahí se ve una tendencia cuánto gana esta acción, cada acción, cuál es su ganancia. ¿Qué es lo que se hace? Simple, es muy sencillo, la ganancia, la utilidad de la empresa dividido por el número de acciones. Luego hay un indicador que es bien importante, que es la relación entre precio y ganancia. Entonces, también se puede ver cuántas veces en cuántas veces se paga una acción. Entonces, si la acción está en 2.35, 2.50 y recibe 25 centavos de ganancia, la relación es 7 veces, como podemos ver ahí, 7.31, 7.74, 9.82 y 10. Normalmente queremos comprar las acciones más baratas. Un estándar de los Estados Unidos era 14, 15 para empresas consolidadas. Ahora están en 30 por las bolsas que subieron tanto en los últimos años. Y luego tenemos una rentabilidad por dividendo y por acciones. La favorita, más o menos la mitad de sus ganancias entrega en dividendo en efectivo y la otra mitad capitaliza. Entonces, eso combinado en nuestro estudio y la rentabilidad que se obtiene año a año es de 11,5, 11,9, 11, 9,5 y 10% estimado. Aquí está el indicador de qué porcentaje de las ganancias se han pagado como dividendo en efectivo. Como les decía, hay personas que es importante ver el perfil de las personas. Hay personas que pueden ahorrar a largo plazo, están ahorrando a largo plazo y comprando permanentemente, hacen un plan, el 13º, las utilidades, algún ahorro en el transcurso del año y ahorran para el futuro. Entonces, una empresa como esta es interesante porque no paga todas las utilidades, paga entre el 30 y el 40% de las utilidades como dividendo. Y la diferencia usualmente guarda, acumula y eventualmente hace aumento de capital y entrega más acciones. Entonces, uno compra 1.000 acciones, al año siguiente tiene 1.100, el año siguiente tiene 1.120 y así va creciendo el tamaño del portafolio que uno tiene en acciones. Entonces, como una inversión para acumular es interesante. Esto quería enseñarles porque es una calculadora de rendimientos que está en la página de la Bolsa de Valores de Quito. Cualquiera puede ingresar, se puede hacer un ejercicio y lo que se hace aquí es decir qué hubiera pasado si. Rendimientos pasados no garantizan resultados futuros, pero qué hubiera pasado si yo invertía $10,000 esto hicimos el 24 de julio, hace 3 años, del 24 de julio del 2017 al 2020. Habríamos recibido en marzo del 2018 y en marzo del 19 un dividendo en efectivo, falta lo del 2020 que todavía, bueno, están pagando ahora un dividendo en efectivo. Entonces pagaron 10 centavos en el 2018, 9 centavos en el 2019, se capitalizó el 6,9% y el 7,2%, se recibió una cantidad de dinero en efectivo y se recibieron nuevas acciones por capitalización. El precio de inicio, por ejemplo, fue 1.89, el precio final fue 2.35, con lo cual se obtuvo una ganancia de 24%. El rendimiento de todo este periodo de 3 años fue de 53%, pero es una ganancia de 3 años, así que anualizado para los 3 años es de 15%. Este es un ejemplo de un cálculo que se puede hacer en la bolsa de valores. Tal vez resulte un poco complejo, pero aquí es lo que uno puede ver exactamente cuánto está ganando. Aquí está en porcentajes, 10 centavos o 6%, y aquí está en dólares. Esta inversión de $10,000 me generaba $529 en efectivo en este año, 528 en este, y me entregaron 365 acciones nuevas en este y 411 acciones en este. El resultado final, comenzamos con 5.200 acciones que compramos a 1.89, terminamos con 6.067 acciones que, digamos, vendimos a 2.35 porque recibimos estos aumentos de capital. Ganamos 14,66% en acciones, en efectivo recibimos $1.000, valorando las acciones que tenemos más el efectivo que tenemos en el bolsillo, hemos tenido una ganancia hemos tenido un resultado final de $15,000. Es decir, entramos con 10,000, salimos con 15,000 en tres años, lo que da una rentabilidad del 15%. Entonces es interesante, espero que no sea muy complejo.
pero esa es una herramienta que está disponible para que todos la puedan revisar. Aquí tenemos un par de ejemplos más. Tenemos Holcim, los números son los mismos de la calculadora de rendimientos, no quiero detenerme mucho. Estoy viendo un poco el tiempo también. Un tema muy interesante es que las bolsas de valores se transformaron en el año 2018-19 de sociedad civil a compañías anónimas, y como tal tienen accionistas. Comenzaron con 30 accionistas, ahora la bolsa tiene más de 100 accionistas. Entonces las acciones de la bolsa de valores están inscritas en la bolsa de valores y se pueden negociar. Entonces el precio arrancó alrededor de $1, comenzó un poquito debajo de $1, llegó a 1.20 y ahora está como de regreso en $1 y genera una rentabilidad de cerca del 10%, lo cual ha sido muy, muy interesante. Entonces, una acción a considerar, de la bolsa de valores. ¿Qué es lo que hace la bolsa? Los accionistas de la bolsa han preferido pagar como dividendo lo que más se pueda. Entonces, una acción que genera ingreso. El ingreso que genera la acción se paga como dividendo, no como la favorita, que cierto ingreso se acumula y hace que la empresa crezca. Aquí tenemos un ejemplo de la Cervecería Nacional, que, por ejemplo, la rentabilidad por dividendo está entre el 6 y el 8%, el histórico. Es interesante. Aquí está la calculadora de rendimientos, el mismo ejercicio, $10,000 se convierten en 11,900. Este es un poco más cauto, digamos, la rentabilidad. Rendimiento total es del 19,5% y el rendimiento anual está en 6,09%. La cervecería. Es interesante ver también los bancos. Los bancos tienen un comportamiento muy parecido. Tuvieron una época muy baja por temas políticos, de precios muy bajos, entonces la inversión en los bancos en los últimos años fue muy buena. Llegaron a un pico y ahora se ha desacelerado, pero el Banco de Guayaquil llegó a 35 centavos y llegó a pasar de $1. O sea, tuvo una rentabilidad de 300%, si no me equivoco. Desde el 2018 ya está un poco más estable, con los típicos vaivenes normales, ¿no? En este caso, las acciones como referencia de $1 ganan entre 8, 12, 16, 21 centavos. Les ha ido bien. Este año seguramente la situación, por ejemplo, el Banco de Guayaquil está con unas utilidades pequeñitas, Produbanco está con unas utilidades un poco más grandes, pero todos están muy debajo de lo que normalmente tenían. Entonces es interesante invertir en los bancos. ¿Cuánto pagan de dividendo? Aquí está el rendimiento por dividendo, 7, 11, 14, 18%, muy interesante, 10, 17, 20, 17%. Y normalmente la superintendencia de bancos influye en cuánto pueden pagar de dividendo los bancos. Normalmente pagan máximo un 30%, a menos de que les autoricen algo más. Banco de Guayaquil eventualmente les autorizan algo más. Tienen que mandar todos unos planes, negociar con la superintendencia de bancos y la superintendencia les regula cuánto pueden pagar de dividendo. En todo caso, esta es una inversión a considerar, porque yo digo, yo ya tengo mi cuenta de ahorros en un banco, tengo mis depósitos a plazo a 90 días en el otro banco y tengo unos recursos adicionales, y la verdad los bancos sí me gustan, pero me quejo que los bancos eventualmente ganan mucho. Ahí mejor tal vez sería bueno entrar con acciones de un banco y compartir las ganancias y ver una inversión a largo plazo y ganar mucho más de lo que gano en un depósito a plazo. Naturalmente hay una volatilidad, hay cierto riesgo, pero por otra parte también lo que sucede, he visto gente que eventualmente por prudencia invierte a 90 días en un depósito a plazo. Está muy bien. Invierte a 90 días en ese depósito a plazo por 20 años. Cada 90 días, 4 veces al año está renovando esa inversión al 4%. Tasa de interés compuesta, 4.5%. Si habría invertido en acciones, habría tenido posiblemente una rentabilidad histórica promedio de un 12, 15%. Entonces dejó de ganar, como dicen, dejó mucho dinero en la mesa por no tomar una alternativa como esta, con un riesgo similar. Ahora, bueno, riesgo de fondo similar, riesgo de crédito. El riesgo en el caso de las acciones es la volatilidad.
El tema de las acciones también es que uno puede salir cuando uno necesite. Entonces uno puede poner la orden de venta, total o parcial, y salir cuando uno requiera. Esa es una ventaja de la bolsa de valores que tal vez no mencionamos a la entrada. Al ser las inversiones desmaterializadas, uno puede tener una inversión de $10,000, pero si necesita 2,000, vende 2,000 y se queda con los 8,000. No hay ningún problema. No es como un título físico que tiene que ser todo o nada. Entonces, y también uno puede ir comprando en el tiempo. Uno tiene $10,000, compra 3,500, luego compra 4,250, lo que fuere, y todo se va acumulando en el mismo paquete. No tiene que estar calculando que apuntar al vencimiento y demás. Eso es el tema de las acciones. Me extendí un poco más de lo normal porque eso es lo que normalmente más llama la atención de las personas naturales. Pero aquí tenemos un producto muy interesante que está creciendo, que son las facturas comerciales negociables. Las facturas comerciales negociables son facturas entre compañías que se inscriben en la bolsa y se las negocia en el mercado de valores luego de cumplir ciertas formalidades. Unas normas: uno, que sea desmaterializado; dos, se inscribe el emisor en el mercado de valores; tres, el aceptante tiene que estar de acuerdo en que esta factura se inscribe en la bolsa y el aceptante se compromete obviamente a hacer el pago ya no al tenedor original, sino al Decevale, para que el Decevale pague al inversionista que está registrado. El plazo máximo es de 360 días, aunque una relación comercial normal está entre 90 y 120, 180 días. Es lo que se hace en una transacción normal. Ayuda a obtener liquidez a las empresas, ayuda a hacer negocios esto, porque digamos que hay una empresa que no puede hacer una transacción porque no tengo capital de trabajo para venderle mi producto a la otra, y la otra no me puede pagar en efectivo, me ofrece pagar a 90 días y está roto el negocio. Es un tema importante en el comercio. Está roto el negocio, no se hace un negocio porque yo necesito pagar mis productos, pagar mis importaciones, y el otro necesita plazo. Llegan a un acuerdo de inscribir la factura en bolsa, les conseguimos un inversionista que compre la factura y pueden hacer el trato, digamos, a 120 días. Entonces, una empresa tiene 120 días para pagar y la otra vende la factura, digamos, en una semana, en 15 días, y recibe su dinero en efectivo. Obviamente con un descuento, que es lo que gana el inversionista, y funciona muy bien. Aquí hay un ejemplo. El año pasado se negociaron más de $200 millones en facturas comerciales negociables. En este año llevamos cerca de 165. Aquí hay un ejemplo de los principales emisores que se han acogido a este sistema. Y la verdad, el sector automotriz es el que más lo ha aprovechado, pero hay que seguirle buscando oportunidades y esto debería ir creciendo. Además, la rentabilidad desde el punto del inversionista es muy interesante, como pueden ver aquí en las rentabilidades. Tenemos a Neo Hyundai con algunos aceptantes, que son los distribuidores, que han negociado más de 20 millones, con un plazo promedio de 134 días y una rentabilidad del 9,5%. Surpapel Corp, con varios aceptantes, 20 millones de dólares, 9% de rendimiento a 160 días promedio. Tenemos Kia con Asiauto, 16 millones, 8,5% de rendimiento. Delcorp, Medeport con Superdeporte, que Superdeporte es Marathon, el grupo de Marathon, son las tiendas de Marathon, 10 millones de dólares, 9% de rendimiento. Sumesa, todas son empresas conocidas, ¿no? Industrias Dales como aceptante, Repapers y Cartimex. Y acá tenemos algunos ejemplos más. Y también obviamente hay empresas un poco más pequeñas. Tenemos Probadeco y Luderson con $430 mil al 30% a 100 días. Eurofert, el Ordeño, 3 millones. El negocio de Palma también hay mucho, Molsando y Industrias Dales. Entonces, este es un tema muy interesante. ¿Cómo se ve esto? Por ejemplo, Luderson, que es una empresa del sector bananero. Es interesante ver, además, cuando uno va a invertir en esta situación, ver cuál es la situación del sector y de la empresa. Antes uno podía relajarse un poco más, cuando la economía está creciendo, todo el mundo le va bien. Ahora hay que asegurarse muy bien que las empresas estén funcionando y que tengan viabilidad a futuro por la situación que atravesamos. El aceptante es Luderson. Se han negociado $2 millones. Hay normalmente ofertas de entre 90 y 120 días con rentabilidad entre 9 y 9,25%.
y los recursos se destinan a capital de trabajo. El tamaño de la factura promedio es de $10,000. En este tema sí se negocian facturas, valores específicos que corresponden a las facturas. Si veíamos el tema de Hyundai o de Kia, obviamente las facturas tienen el valor más o menos de un carro. Obviamente también pueden consolidar y hacer más grandes, pero no podría esperar tener una factura de menos de, yo que sé, $15,000 o $20,000. En este caso hay facturas a veces de 5,000 o menos. Aquí tenemos Luderkim, valores de $6,000. Son productos químicos relacionados con el sector agrícola. El plazo es un poco más largo, 150 días y 9,5 de rendimiento. Es un emisor, una empresa nueva. Este es un lugar atractivo para invertir, para ver dónde se colocan los recursos. Hay mucha oferta, hay que hacer un buen análisis y se puede participar de este mercado y ver como una diversificación, como ven, a corto plazo. Nuestras acciones, como veíamos, podemos ir acumulando, podemos invertir a largo plazo, y estas son alternativas para ir a corto plazo. A corto plazo, en el mercado más formal, tenemos dos alternativas, papel comercial y la emisión de obligaciones. La ventaja es que es una estructuración más fuerte, se inscribe en la superintendencia de compañías, se emite una calificación de riesgos, hay un prospecto con toda la información. En las facturas comerciales negociables, normalmente las casas de valores hacen un informe de inversión y se presenta un informe a los inversionistas, pero es un documento un poco más liviano. El prospecto de oferta pública del papel comercial y de la emisión de obligaciones es un documento más sólido con la calificación de riesgos, con los balances de los últimos 3 años. Papel comercial es un título de renta fija a menos de 359 días. El programa se autoriza para 2 años, entonces se pueden hacer 2 colocaciones a 1 año o eventualmente 8 colocaciones a 90 días, los plazos que el mercado demande y que la empresa esté dispuesta a emitir. Igual que las facturas se negocian con descuento, es decir, no se paga un interés, sino un papel que vale 100 se negocia por 95. Uno paga 95 y el vencimiento le dan 100. Efectivamente, eso dice ahí. Aquí otra vez unos ejemplos. Se han negociado $400 millones en lo que va del año. Tenemos a Pronaca, que ha negociado $60 millones. Aquí hay distintos sectores de empresas. Estos papeles usan mucho los inversionistas institucionales. Entonces van a haber rendimientos tal vez muy bajitos, empresas muy fuertes también. A las personas naturales a veces no les cuadra tan bien esto, pero sí hay alternativas. Tenemos empresas muy grandes como Telefónica, Nestlé, Continental, son compañías internacionales que emiten títulos. Esas empresas, usualmente sus casas matrices en el exterior, tienen financiamientos al 2, al 3, al 4%, entonces por eso también, para que sea viable, tienen que emitir con ese nivel de rendimientos localmente. Ahora, si lo ven desde el punto de vista del exterior, un inversionista que en el exterior puede invertir en depósitos a plazo en bancos al 0,50, al 1, al 2%, en el Ecuador puede invertir en empresas AAA mundiales al 4,5%, al 5%, lo cual es muy, muy atractivo como para traer recursos del exterior. Tenemos Corporación El Rosado al 5,57%, luego tenemos Kubiek, que es una emisión nueva que salió hace poco. Sector construcción, tal vez tiene alguna percepción de mayor riesgo, al 8,5%. Y entonces aquí tenemos otra vez ciertos papeles que se pueden conseguir rendimientos un poco más atractivos, Envases de Litoral 8%, Surpapel Corp 8%, Acros 7,5%, Euroferto 8%, Seguros Alianza 7,5% y Importadora Vega al 7%. ¿Cómo se ve una oferta? Por ejemplo, tenemos, como les contaba, Continental, $20 millones. El programa es de 2 años, emite hasta 1 año. Y referencialmente esto ha salido a 4% a 180 días y al 4,5% a 1 año. Es una empresa AAA. O tenemos los supermercados de Coerbi, que están al 8% a 1 año, con una emisión de $4 millones. Entonces hay una diferencia, como veían, las empresas grandes internacionales salen montos arriba de $10 millones y las empresas medianas con tamaños entre 3, 5 y hasta $10 millones. De todas formas, esta es una empresa con calificación AA+, muy interesante, es un mercado en el que se mueve mucho y que está obviamente muy activo.
Luego tenemos las obligaciones. Las obligaciones y el papel comercial en el fondo son lo mismo, simplemente lo que marca es el plazo. El papel comercial puede ser hasta un año, las emisiones de obligaciones son a más de un año, son renta fija, más de un año, todo lo que les contaba es muy parecido. Normalmente tiene una tabla de amortización como el de un préstamo, donde se pagan cupones de capital y de intereses. Aquí nuevamente tenemos un ejemplo muy grande de cómo se ve. Por ejemplo, Point Technology, $4 millones, tasa de interés 8,5%, rentabilidad 8,5%, paga intereses cada ¿dónde están los intereses? Paga intereses cada 3 meses y el capital también cada 3 meses con un pequeño periodo de gracia. Tenemos Incable, $458,000, por ejemplo, una oferta, una tasa de interés del 8,25 y una rentabilidad del 9%. Entonces, la tasa de interés es fija, pero la rentabilidad la fija también el mercado, la demanda, y puede ser un poquito superior. Aquí tenemos un par de ejemplos de emisiones, de obligaciones. Tenemos Point, 2 series, $2 millones a 3 años, que eso significa 1,080 días, 8,5% de interés, al mismo rendimiento, intereses cada 3 meses y el capital cada 3 meses con un periodo de gracia de 90 días. Autofénix, un distribuidor del grupo Maresa, Maresa que distribuye Mazda y vehículos FCA, etc. Así que hasta aquí hemos llegado. Como les decía, tenemos las acciones, facturas comerciales negociables, papel comercial y las emisiones de obligaciones con distintas características, distintos perfiles, todos títulos bien importantes, inscritos en el mercado de valores, inscritos en el registro del mercado de valores, con calificación de riesgos, los 2 últimos, negociables en bolsa, bien importante que si quieren invertir vayan a un mercado formal. Si les gusta invertir en un pagaré firmado por Pepito Pérez, que le ofrece y le jura que le va a pagar en 90 días, una tasa de interés del 10, del 12%, es su riesgo, pero no es algo que nosotros recomendamos. Siempre recomendamos entrar al mercado formal y que vean que es un título inscrito en la bolsa, que hay un prospecto de oferta pública y que la información que reciben sea la autorizada por el mercado de valores. A considerar los temas tributarios, hay algunos puntos interesantes en las últimas leyes que hemos visto. Desde el punto de vista del ISD, si uno trae recursos del exterior y se invierten en el mercado de valores, los pagos al exterior de rendimientos financieros o de capital, rendimientos, ganancias de capital y el capital, son exentos del impuesto a la salida de divisas. Aquí sigue diciendo 360 días, pero ese plazo en la ley que se aprobó en diciembre ya se acortó. Las transacciones bursátiles como una forma de promoción no pagan IVA. Los títulos de renta fija, las inversiones en renta fija en títulos de más de un año que se emitan en el mercado de valores no pagan impuesto a la renta, son exentos del impuesto a la renta. Las inversiones en títulos de deuda pública, aquí no lo tratamos mucho, pero es un título atractivo, no hay mucha demanda. En el Ecuador todavía no se forma un mercado de bonos. Los bonos más bien están, la gente, tenemos muchos clientes del lado de la venta, actuamos para profesores jubilados que reciben su jubilación a través de bonos y tenemos unos asesores que atienden cientos de profesores que se jubilan. Es un mercado que está muy activo desde el 2013, 2014. El gobierno, si bien está atrasado, está pagando la jubilación a profesores a través de este mecanismo y ha pagado a más de 10,000 profesores. Es un poco raro porque esta semana leí en Twitter incluso una exdiputada ponía que la deuda con los jubilados del magisterio permanece y no se ha cancelado nada a los jubilados. Lastimosamente es mentira, son noticias falsas.
hay muchos jubilados que han cobrado, han vendido, han elegido entre quedarse con los bonos y cobrar los intereses, han elegido vender, normalmente han tenido un pequeño descuento, pero es un mecanismo que funciona bien. Ahora hay muchas empresas que están recibiendo pago de sus acreencias como proveedores del Estado, les están ofreciendo bonos, también es un mecanismo que está funcionando. Ahí hay una pelea importante que está dando la Cámara de Comercio junto con otras cámaras del sector de la producción para que los bonos con los que se pagan a los proveedores del Estado sirvan para pagar impuestos y eventualmente aportes al IES. Eso todavía no está funcionando, pero es un tema pendiente y esperemos que salga pronto. En todo caso, si uno decide quedarse con los bonos o si uno decide invertir en los bonos, que es lo que normalmente pasa en muchos mercados, el principal destino de inversión en los mercados de valores son acciones y bonos, y los rendimientos financieros son exentos de impuesto a la renta. Y hay una exención del impuesto a la renta por las utilidades en la venta de acciones por hasta cierta fracción, aunque esto me parece que en la última ley acaban de transformar. Lastimosamente, la inestabilidad tributaria que hay en el Ecuador es impresionante. Todos los años hay cambios y eso desalienta mucho las inversiones, especialmente que vengan fondos del exterior. En ciertos años la utilidad es libre, en otros es atribuible a la empresa, luego vienen, cambian y la inversión se hace gravable. En este caso está marcado que la utilidad no es exenta hasta 2 fracciones básicas desgravadas, pero cada 6 meses hay cambios tributarios en el Ecuador desde hace 12 años. Así que eso es lo que tenemos en temas tributarios. Es importante informarse. De todas formas, el mercado de valores, sobre todo la parte de renta fija a más de un año, es exento y eso es el principal atractivo. Hasta ahí llego, me quedé un poco ronco. Es un milagro que hayamos podido salir a través del celular. Entiendo que la red NetLife tuvo caída por todos lados, pero ahí está nuestra información, si quieren nuestro celular, nuestro email. Y quedo de ustedes para preguntas que consideren. Claro, Ulises, muchísimas gracias por su tiempo. A ver, tenemos algunas preguntas. Le dicen, buenas tardes, mi pregunta es, soy una persona sin experiencia alguna en negocios bursátiles. Me gustaría invertir, ¿cómo se inicia? ¿Qué rendimiento obtengo? ¿Qué riesgos hay? Bueno, ahí vimos más o menos. Algo que nos preguntan también mucho es el tema de los montos, que tal vez es algo que no mencioné. El monto, no hay como tal un monto mínimo, como veíamos, las acciones son de $1, se negocian a $2.50 la favorita, pero hay que ver un monto que sea razonable para que los costos de transacción hagan que la negociación sea rentable. Entonces, nosotros, por ejemplo, recomendamos un mínimo de $2.000 en acciones y $10.000 en renta fija. Pero si viene alguien y nos dice, yo tengo 5.000, 6.000 para renta fija, o tengo 1.500 para acciones, no es algo que se bloquee, simplemente es algo que recomendamos para que los costos, las comisiones, la comisión de bolsa no merme en gran medida la rentabilidad. Si es que hay alguien que no tiene experiencia, por ejemplo, si le gusta invertir en acciones, lo recomendable es entrar a la página web de la Bolsa de Valores, jugar un poco en ese calculador de rendimientos. Si le interesa, nosotros podemos asesorarle, obviamente, y conversar respecto a su perfil y su interés. Pero en ese calculador de rendimientos se puede ver qué hubiera pasado si yo invertía hace un año, hace 2 años, hace 3 años, cuánto habría ganado en dividendos en efectivo, cuántas acciones me dan por aumento de capital. Es algo que funciona muy bien. Y si dice yo, estoy muy acostumbrado a invertir en bancos a 90 días, en ese caso las facturas comerciales negociables o el papel comercial funcionan bastante bien. Eso solo si es que alguien está haciendo un plan para acumular recursos, para ahorrar. Las acciones es el mejor camino porque uno puede comprar $2.000 aquí, 1.500 por allá y como les decía, todo se va juntando en un solo pool y funciona muy bien a largo plazo. Muchísimas gracias, Ulises. Nos dicen, disculpe, ¿qué broker es el intermediario para realizar las acciones? ¿Y qué organismo respalda una inversión en la bolsa? Muy bien. El broker somos nosotros. El operador de valores
es quien representa a una casa de valores y la casa de valores es la que opera en la bolsa de valores. Entonces, eso es bien importante, como decía al final, que revisen en la página web de la bolsa. Hay un listado de las casas de valores inscritas y de los operadores de valores registrados. Siempre es importante operar con personas registradas. En nuestro caso, obviamente, recomendamos que lo hagan con nosotros. Estamos inscritos, como decía, en las dos bolsas y tenemos algo así como 6 u 8, creo que tenemos 8 operadores de valores inscritos en las bolsas. El respaldo es en general del mercado y de la formalidad que hay en el proceso de inscripción y supervisión. Es un mercado muy supervisado, tenemos que enviar reportes diarios a la superintendencia, tenemos los reportes de la UAF, tenemos los reportes de las bolsas de valores y la supervisión de todos. Pero es un mercado, sobre todo el de acciones, en el que puede haber volatilidad. Como vimos en los gráficos, a largo plazo las tendencias normalmente han sido muy positivas, pero en ciertos momentos sí puede haber bajas. Entonces, sí puede suceder que alguien haya invertido y en algún momento esté perdiendo, sobre todo a corto plazo. Pero eso no significa ni que la corporación favorita, que es la empresa más grande del Ecuador, sea una mala empresa o le presente algún riesgo, o que, yo que sé, alguno de los bancos, Pichincha, Produbanco, Guayaquil, sea una mala inversión. Es un tema normalmente de volatilidad a corto plazo. Si yo tengo un dinero que necesito en 3 meses para una operación, no es recomendable invertir en acciones porque hay volatilidad. Es mejor compro un papel comercial AAA de Continental al 4% y estoy seguro que me van a devolver a los 90 días. Pero si yo estoy comenzando mi carrera profesional y quiero ir acumulando para mi retiro, dado que todas las incertidumbres que tenemos acerca de la seguridad social y del manejo político que lastimosamente tienen, en lugar de tener un manejo técnico, y deberíamos cada uno ser responsable de hacer nuestro fondo de pensión privado, hacer un plan, ir acumulando, ir comprando acciones cada vez que se puede, y entonces a largo plazo normalmente las rentabilidades son más altas. Muchísimas gracias, Ulises. Nos preguntan también, ¿qué tan fácil es cerrar las posiciones de compra? Es decir, ¿cuánto tiempo se demora uno en vender las acciones que compró hace un tiempo determinado? Es una muy buena pregunta. El mercado de valores en el Ecuador no es tan líquido como el internacional. En el mercado internacional normalmente uno finalmente a cualquier precio, pero puede deshacerse de una posición en 2 minutos. Normalmente para toda oferta hay una demanda y se calza. Uno puede vender tal vez con un descuento, pero hay demanda siempre. En el mercado ecuatoriano no es tan líquido. Normalmente nos toma una acción líquida, nos toma 2, máximo 3 días en liquidar una posición. Una acción no muy líquida sí nos puede tomar una semana hasta 15 días. Sin embargo, esos plazos son más cortos que, por ejemplo, si uno invirtió a 180 días en un papel y luego a los 90 días requiere liquidez por cualquier motivo, porque tuvo una emergencia, porque quiere comprarse un departamento, un vehículo, puede venir a la bolsa, a la casa de Metrovalores, lo negociamos y tiene su título con toda esa anticipación. Entonces funciona bastante bien. Entonces es muy posible invertir a plazos un poquito más largos y cuando hay una necesidad se puede vender eso en el mercado y los plazos usualmente son muy cortos. Y los precios en ese sentido no se mueven tanto en Ecuador. Normalmente no hay una gran variación en el precio, entonces no hay pérdidas. Muchísimas gracias, Ulises. Nos preguntan, ¿usted tiene inversiones en la Bolsa de Quito? Si tiene inversiones, ¿en qué activos financieros tiene invertido su capital? En general, por sigilo bursátil no puedo revelar en qué invierten mis clientes. Y si yo soy mi mismo cliente, no debería contar. Pero usualmente muchos de los operadores de valores tenemos posiciones en acciones que están en la bolsa. Eso, la verdad, más que un tema de rentabilidad, nos permite acceder a las juntas de accionistas y a información para saber qué información se están generando a los inversionistas. Entonces sí tengo algunas posiciones.
en las empresas. Y es interesante porque siendo una inversión pequeñita, soy socio de 4 o 5 de las empresas más grandes del Ecuador. Obviamente no me van a preguntar nunca nada para tomar una decisión porque tengo 0.0001% del capital, pero finalmente soy socio de las empresas más grandes del Ecuador y eso me parece muy valioso. Muchísimas gracias, Ulises. Le preguntan también, ¿el valor nominal de facturas negociables es el valor mínimo de compra? Sí, como le decía, hay distintos tipos de facturas, entonces las que más se negocian son de grupos relacionados con los vehículos, entonces en esas las facturas son de 15.000, 20.000 o múltiplos de 20.000. Las de esas que vimos del sector agrícola están entre 5 y 10.000 dólares y hay de todos los valores. Esa es una ventaja y una desventaja, los montos son a veces no tan grandes, pero a veces sí tenemos una factura, alguien dice quiero invertir 10.000 dólares y conseguimos una factura de 8.950 y se queda con 1.100 dólares que tenemos que buscarle dónde le ubicamos, pero claro, las facturas con eso no podemos hacer nada, se negocian por el valor que vienen. Tal vez vale la pena aclarar, las facturas se negocian por el valor neto luego de retenciones, es decir, una factura de 10.000 dólares más IVA es 11.200, menos las retenciones que le hacen, digamos que termina en 10.500. Entonces el valor que se negocia es el valor que queda a pagar luego de retenciones, en ese caso digamos 10.500. Muchísimas gracias, Ulises. Le preguntan, quisiera saber qué ventajas tiene la oferta en bolsa versus el crowdfunding inmobiliario, que ahora también está regulado y controlado. Estamos hablando del lado bueno, el mercado de valores ofrece los dos lados. Uno es la forma de levantar recursos, y ahí la oferta pública, la emisión de acciones o la emisión de obligaciones o papel comercial es un mecanismo para levantar recursos para las empresas. Y como una alternativa está el crowdfunding que ya se puede utilizar en el Ecuador. Y entiendo que funciona bien. Desde el punto de vista de la inversión, no conozco mucho cómo funciona el crowdfunding. Yo he visto eso más desde el punto de vista de donaciones, de aportes. Queremos mantener un santuario ahora porque no hay asistentes a las misas, entonces estamos aportando a través de asvaca.com. O si alguien quiere defender a la librería de la esquina, entonces se puede hacer un crowdfunding para que no cierre y los niños puedan ir a la librería. Pero no conozco desde el punto de vista de inversión y que genere un retorno. Hay algunos mecanismos en la bolsa, por ejemplo, hay los BRICS. Los BRICS son acciones inscritas en la bolsa, que la compañía de los BRICS es dueña de varios pisos en edificios del grupo de Uribe Schwarzkopf y en otros lugares. Ellos alquilan esos locales, esas oficinas, y las personas que han comprado los BRICS, que son las acciones, ganan una rentabilidad y ellos las pagan mensualmente. Entonces ahí hay una rentabilidad interesante que viene del negocio inmobiliario y es un modelo bastante interesante para revisar. En otros países son muy conocidas y muy apetecidas las fibras, los fondos de inversiones en bienes raíces. En el Ecuador ya ha habido dos experiencias, una de fiducia y una de Fideval, pero todavía es algo que está desarrollándose. Normalmente todo esto funciona mucho con inversionistas institucionales, ya me estoy un poco complicando, pero los inversionistas institucionales que tienen fondos de inversión, fondos de pensiones, invierten y promocionan el desarrollo del mercado inmobiliario en estos países. Ya me enredé un poco, pero ahí les dejo una idea. A ver, mi Ulises, también nos hacen una pregunta. Si los rendimientos de las inversiones de renta fija con plazo mayor a 360 días están exentas del pago de impuesto a la renta, ¿no deberían hacerse retención a la fuente? En el tema de obligaciones y bonos no hacen retención a la fuente, pagan el valor neto. Es decir, si uno invierte en una emisión de obligaciones al 8%, al vencimiento le pagan el 8%. No hay la retención, al menos, por ejemplo, del 2% de impuesto a la renta que hay cuando uno invierte en un banco a corto plazo. Eso no existe. En el tema de las acciones, lo que decían es que en ciertos aspectos, lo que pasa con las acciones es que la utilidad o los dividendos que uno recibe, más bien, entran a formar parte de mi renta global y al final del año tengo que incluir eso en mi declaración.
Muchísimas gracias, Ulises. Nos preguntan, si compro acciones, ¿en dónde se abre esa cuenta y en la que veo reflejadas mis acciones? Es interesante, muy buena pregunta porque como les contaba, el mercado de valores ecuatoriano es desmaterializado. Entonces, una vez que parte de la papelería que se firma cuando se abre la cuenta, es el registro de cliente en la casa de valores, donde se pone la dirección, el correo electrónico, el teléfono, se firman también ciertos documentos como el de Cevale. El de Cevale es el custodio y quien lleva el registro de los accionistas de las empresas. Entonces, ellos tienen un acceso en línea. Como parte del proceso se puede pedir un acceso en línea y uno entra a ver las acciones que uno tiene. Se puede pedir al de Cevale un certificado donde le emite un papelito, le dice, esto es un título, no es un título, es un certificado no negociable. Pedro Pérez tiene 1000 acciones de corporación favorita. Lastimosamente, nuestro desarrollo tecnológico todavía no es suficiente como para que ese certificado incluya una valoración. Usted compró a $1.80 y ahora está a $2.50. Pero lo que le dice es, usted es propietario de 1000 acciones. Un tiempo después compró 500 acciones más y por aumento de capital le dieron 150 acciones más. Entonces tiene 3 líneas de acciones. Y nosotros como Casa de Valores lo que hacemos es emitir reportes para los clientes que requieran o para los que tenemos administración de portafolio. Para los que tenemos administración de portafolio mes a mes mandamos un reporte de la valoración del portafolio y para los clientes de corretaje cuando lo requieren eventualmente les damos un reporte de valoración de sus acciones. Muchísimas gracias, Ulises. Nos preguntan, ¿cuál es la probabilidad de impago en PCN, que se cumple el plazo y no se pueda pagar el acordado? Coyuntura de mucha consideración en esta época. Sí, el riesgo de impago existe sin duda. Es una guía bien importante la calificación de riesgos. En el tema de facturas normalmente no hay calificación de riesgos. Algunos consiguen un informe referencial de calificación o se puede ver si la empresa además tiene una emisión de obligaciones o papel comercial en el mercado de valores. Se puede leer ese informe como referencia, pero dada la situación sí existe la posibilidad de impago y es un riesgo que uno puede estar corriendo en esta situación, por eso hay que ser muy cauto en qué sector invierte. Entonces hay que ver muy bien que invertir en este momento en los sectores que se han mantenido, hay sectores eventualmente que están creciendo. Yo supongo el sector, temas del sector de salud deben estar creciendo, el sector de consumo masivo se ha mantenido y no ha tenido alteraciones, o tal vez un pequeño decrecimiento, pero hay otros sectores que sí tienen decrecimiento importante, incluso de 2 dígitos, entonces hay que tener cuidado con esos. Entonces, este es un momento obviamente que hay que revisar con mucha más precisión en qué invierte, especialmente en renta fija, donde uno invierte 100 y espera que le devuelvan 100 después de un periodo. En el tema de las acciones, más bien ahí es un tema de hacer un poco de análisis. Obviamente el análisis en acciones es fundamental y técnico. Fundamental es cuáles son la fortaleza del balance de la empresa, cuáles son los sustentos del sector y de la empresa. Y el técnico también es cuál es la situación. Como veíamos, había algunas curvas que bajaban, o teníamos 3 ciclos de curvas que bajaban y que después repuntaban y se generaban ganancias. Entonces es importante porque ciertos momentos de baja son momentos importantes para invertir porque los activos están potencialmente baratos y eso pasa en todos los mercados. Muchísimas gracias, Ulises. Nos preguntan si tiene algún representante en Cuenca. Sí, tenemos una persona que asesora en Cuenca, se llama Alexandra Piedra. Está siguiendo el curso de operadora de valores también, así que está pronta a inscribirse como operadora de valores, pero ella ya tiene 10 años de experiencia asesorando en estos temas. No sé, por el chat le podemos dejar el teléfono si le interesa, con mucho gusto. Claro que sí, Ulises. Le puede poner en el cuadrito de preguntas y respuestas, le puede escribir ahí el contacto. ¿En respuesta puede poner? Sí, en respuesta le puede poner directo abierto. También le preguntan dónde recomiendan invertir en estos momentos y nos dicen, alguna vez me dijeron que es difícil comprar acciones de la Cervecería Nacional. Preguntan si esto es verdad.
Sí, como les decía, el mercado de valores ecuatoriano no es tan líquido, entonces sí puedes haber momentos en los que uno busca una acción y no encuentra. Solo un segundito, déjame ver el contacto para poner el celular aquí. 098-574-6292. Es como que queda enter, ¿no? Ahí se fue, creo. Le pregunto, ya quería saber, le estaban preguntando también, Ulises, dentro de un portafolio óptimo de acciones, ¿cuál es la diversificación más adecuada dentro de un número de acciones más favorables? Sí, eso depende un poco del tamaño del portafolio. Normalmente, una diversificación básica son 4 o 5 acciones, 20-25% de inversiones en cada título, pero hay que asegurarse que eso sea viable. A veces uno recién está construyendo un portafolio, entonces lo que en esos casos recomendamos es ir construyendo las posiciones. Entonces, si tengo, mi idea es ir invirtiendo $5,000 cada cierto tiempo, entonces invierto ahora 5,000 en una acción, cuando tengo otra vez en 3, 4 meses, invierto 5,000 en otra acción y luego voy creciendo de esa manera y termino teniendo un portafolio importante. Lo otro que también se hace es ir comprando en porciones. Hay el sistema que se llama Dollar Cost Average, el costo promedio de inversión. Entonces uno fija una cantidad, una cantidad determinada. Invierto $1,000 mensuales. A veces las acciones están caras, compro pocas acciones. Cuando las acciones están bajas, compro muchas acciones. Con eso, en promedio, compro más acciones cuando están baratas y mi costo promedio es más bajo que el precio promedio de ese periodo en el que compré. Es una forma de ir. Hay algunos mecanismos para ir acumulando un portafolio. La pregunta anterior que me hizo estaba interesante, ya no sé qué era. Bueno, aquí veo también el DECEVAL es un ente privado o público. El DECEVAL es un ente privado, principalmente los principales accionistas del DECEVAL son las bolsas de valores. Entre las dos bolsas de valores, más o menos, tienen el 70% de las acciones del DECEVAL. Luego hay algunas casas de valores, bancos, creo que también la CFN tiene algo de acciones de ahí, no estoy seguro. Pero el DECEVAL es un ente privado, principalmente de propiedad de las bolsas de valores. Perfecto, Ulises. Le preguntan algunos sobre su costo. Estamos hablando de las acciones que a veces no hay. La cervecería nos preguntaba. Sí. No sé sí creo que sí contesté eso, pero sí sucede. Por ejemplo, hay algunas acciones que están inscritas en la bolsa y que no se han negociado en mucho tiempo. Sí pasa, hay gente que nos llama y nos pide CEPSA, UNACEM, la cervecería. Ahora acabamos de inscribir las acciones de una empresa como hermana de la cervecería. Los mismos accionistas de la cervecería hubo una decisión y ahora hay una empresa que se llama BBPC. Entonces la cervecería es la embotelladora y BBPC es la dueña de la marca Pilsener Club, Conquer y alguna más. Así como se me borró el nombre de Heineken, pues de la otra empresa de cervecerías. La marca estará en algún lado y aquí en Guayaquil ahora están empezando a embotellar. Entonces, sí hay acciones muy apetecidas que son muy interesantes, pero lastimosamente el mercado no es suficientemente profundo. Muchas veces la empresa principal, esto es interesante porque las empresas son 80, 85, 90, 95% de dueño de la empresa principal y solo queda un 5% flotante en accionistas locales. Entonces es difícil conseguir esas acciones en algunos momentos. Perfecto, Ulises. Le preguntan, ¿se puede invertir a través de tarjeta de crédito, como comprar un monto en la tarjeta y empezar a cotizar con ese valor y que obviamente se pueda devengar el valor ganado o perdido a través de la tarjeta? Ha habido en ciertos momentos alternativas de inversión en los que uno puede comprar la acción y diferir a 12 meses, pero en una transacción normal no es posible porque la acción cobra una comisión elevada y eso daña un poco la transacción, pero se está trabajando con los bancos y con los medios de pago electrónicos para que sea más fácil el acceso y la gente, número uno, ya no tiene títulos físicos. Número dos, ya no quiere ir a oficinas, queremos hacer las transacciones a través de
botones de pago de medios electrónicos, entonces se está trabajando para dar facilidades en ese sentido. En ciertos casos las tarjetas pueden servir para desarrollos inmobiliarios, pero hay muy pocos casos. Por ejemplo, entiendo que en Guayaquil principalmente cuando salieron gente del grupo Novis, un hotel, una torre de oficinas, podían comprar las acciones porque era parte del financiamiento de un proyecto inmobiliario, entonces estaban dispuestos a tomar ese costo. Pero si yo vendo una acción y alguien compra y hay una transacción con tarjeta de crédito en el camino, los costos de momento no permiten que eso funcione. Muchísimas gracias, Ulises. Nos dicen, ¿en qué tiempo y más o menos cuál es el porcentaje que disminuye la venta de estos certificados? Cuando hay un certificado de depósito emitido en buenas condiciones, muchas veces cuando la gente los viene a vender termina ganando. Es decir, digamos que alguien invierte a 180 días de un certificado en un buen banco, calificación AA, AA+, AAA, y le pagan 7%. Viene a los 3 meses y dice, me compro un departamento, me compro un carro. Tenemos muchas veces constructores que nos mandan a sus compradores para que negocien los certificados de depósito. Y digamos, en ese banco, faltando 3 meses, a 3 meses pagan 5%. Y el señor tiene un certificado de depósito al 7% que le faltan 3 meses. Si lo negociamos, el inversionista, digamos que compra un papel, si no hay cambio en el precio, el inversionista compra un papel a 3 meses al 7%, con lo cual se beneficia, y el vendedor incluso puede tener un pequeño premio ahí en el momento de vender. Cobra todos sus intereses hasta la fecha e incluso un pequeño premio. Entonces ganan los dos, el inversionista que gana más y el vendedor que hace líquido su título. No siempre eso es posible, pero normalmente en muy pocas ocasiones la persona que vende el título pierde. A menos que, si nos pasa, hay transacciones un poco raras que no entiendo, traen el 28 de julio, traen un papel emitido el 24 de julio, hace 4 días, a año y medio. Entonces, obviamente, ahí no entiendo para qué invirtió a año y medio hace 4 días y ahora necesita la plata. Ahí muchas veces hay algún descuento. Pero si ha transcurrido un tiempo razonable, ese título es muy fácil de negociar. Lastimosamente, no todos los títulos están inscritos en la bolsa de todos los bancos o de las cooperativas. Hay algunos bancos que sus títulos no están inscritos, especialmente Banco Pichincha, y algunas cooperativas todavía ya grandes que no todos están inscritos. Muchísimas gracias. Nos preguntan, ¿de qué depende que exista mayor o menor volumen de las transacciones de la empresa, de las acciones de una empresa? Normalmente del número de accionistas, pero en la teoría o en la práctica en otros países donde más volumen de transacciones hay es cuando existen fondos de pensiones. Los fondos de pensiones se alimentan con los ahorros que vienen de los trabajadores y se invierten son fondos que me interesa a mí como trabajador que se inviertan a largo plazo, y la mejor forma de invertir a largo plazo es en las acciones. Entonces los fondos de pensiones invierten en las acciones de las empresas y les apoyan a las empresas en su crecimiento. Ahí usualmente hay un volumen y hay un mercado. En nuestro caso, como les decía, si de Holcim hay 1.5% de las acciones flotantes en el mercado, es difícil que haya mucha negociación, pero en cambio, Corporación Favorita ya tiene más de 15,000 accionistas, Banco de Guayaquil creo que tenía cerca de 10,000 accionistas, entonces es un mercado que, aunque sean montos pequeñitos, hay mercado usualmente y se puede comprar y vender las acciones cuando se requiera. Muchísimas gracias, Ulises. Le preguntan, ¿de cuáles son los costos de comisión de su casa de valor y el pago mínimo? Las comisiones, por una parte está la comisión de la bolsa, que es de 0.09%, y la casa de valores en transacciones de personas naturales normalmente cobra entre 1 y 2%, con un monto mínimo de comisión de $50. Eso es más o menos lo que marca el mínimo de transacción. Digamos, si alguien quiere hacer una transacción de $2,000, le cobramos $50. Y la bolsa le cobra $4.
Buenísimo, Ulises. Le preguntan, para aclarar, ¿la inversión que justifica gastos y se obtiene rendimiento es 1.000 o 5.000? Lo que pasa es que en acciones el monto puede ser más bajo. No importa que pague una comisión relativamente elevada en acciones porque paga una vez y se queda con las acciones muchas veces por 20 años. Entonces, si pagó 2% de comisión sobre, sobre 20 años, pagó 0.02, 0.20%. Entonces, es algo que se diluye. Pero si uno invierte en facturas comerciales de negociables al 9%, a 180 días y le cobramos 1% de comisión, la rentabilidad prácticamente se reduce exactamente en ese porcentaje. Entonces, si uno invierte al 9% y le cobramos 1% de comisión, la comisión neta termina siendo 8%. Entonces, eso es lo que hay que considerar en este caso. Entonces, por eso usualmente la comisión en acciones está alrededor del 2% y la comisión en renta fija normalmente comienza en 1% y según los montos van creciendo, van bajando esos porcentajes de comisiones. Muchísimas gracias, Ulises. No, la última pregunta que tenemos es de las acciones de los ejemplos indicados, como Supermaxi, ¿qué tan líquidas son para su venta? ¿Hay un promedio en tiempo de venta? Las acciones de Supermaxi son las más líquidas en nuestro mercado. Usualmente en un mercado, situación normal, ahora estamos atravesando una situación un poco rara, pero de todas formas hay mercado todos los días. Normalmente dentro de la semana que se pone la orden, se negocian las acciones y se venden. Si uno quiere pelear un poquito el precio, si uno está dispuesto, uno está con una urgencia y necesita vender, normalmente sí hay mercado para vender, tal vez con un pequeño descuento. Hay que aclarar tal vez que las transacciones de acciones se compensan en 3 días. Entonces uno hace la transacción lunes y entonces el jueves se paga y el jueves se reciben las acciones. Igual cuando uno vende, uno hace la transacción lunes y el jueves le pagan por la venta de las acciones. Las transacciones otras de facturas, de papel comercial, usualmente lo más usual es que se compensan al día siguiente, aunque muchos inversionistas grandes incluso compensan el mismo día. Pero en acciones son 3 días, entonces si uno quiere vender, nos toma 2, 3 días vender, más los 3 días de la compensación son entre 5 y 7 días hábiles. Muchísimas gracias, Ulises. Muchísimas, le están felicitando y yo también le agradezco por su tiempo. Qué pena que el tema de internet, pero no hubo mucha molestia como usted hubiésemos pensado. Estuvo muy bien su celular. Me debe mi plan de datos. Me quedé sin datos para todo el mes. Bueno, hacemos una inversión en Movistar o en Claro y ahí le podemos esperar. Tienen que hacer un crowdfunding para pagarme una tarjeta de datos de este mes. De datos, sí. Muchísimas con mucho gusto. Información. Mucho gusto. Así les agradezco a ustedes que dediquen su tiempo para escucharnos. Estamos a las órdenes. Visítenos en nuestra página web si necesitan más información. Ahí están las ofertas semanales posteadas de lo que tenemos. En nuestro Facebook publicamos información si quieren contactarnos. Si no, a través de las páginas web de las bolsas de valores, ahí estamos nosotros y 30 casas de valores más. Estamos a las órdenes y les agradecemos mucho a la Cámara por este tiempo y con mucho gusto. El tema es un poco técnico, a veces tratamos de hacerlo lo más amigable posible la conversación. En poco tiempo no es tan fácil meter tanta información, pero estamos con gusto para atender a clientes y también estamos tratando de hacer unas charlas de inversión cada 15 días para grupos de 4 o 5 personas. Antes hacíamos eso presencial, estamos tratando de retomar eso de manera virtual. Esperemos que podamos hacer eso porque eso le gusta mucho a la gente, tener una guía más específica, hacer unos ejercicios y luego tomar la decisión de invertir. Así que estamos a las órdenes. Muchísimas gracias, Ulises. Sí, nos estaban preguntando, Byron, sobre la presentación. Todo lo que hemos estado hablando ahora se va a subir en 2 días aproximadamente del sistema al YouTube de la página de la Cámara de Comercio, donde lo podrán ver. Y como ustedes ya saben, ya tienen los datos de nuestro expositor para que puedan contactarse y estamos abiertos. Si usted desea, hacemos otra charla que sean con temas ya puntuales, como un paraguas, y hacer temas también si quieren más cortos, más específicos, para seguir en el tiempo haciendo más webinars. Encantados con ustedes, nuestros socios. Así que no me queda más que agradecerle a usted y a todas las personas que se conectaron hoy tarde. Sigan nuestras redes para que vean los demás eventos que tenemos
durante la semana y las siguientes. Y muchísimas gracias otra vez, Ulises, por su tiempo. Ha sido un placer. Con mucho gusto. Gracias y saludos a todos. Que se mantengan en sus Gracias. casas y mantengan el distanciamiento social. Y cierto que debí salir con máscara, como hacen para dar una muestra de la importancia de usar la mascarilla. No se preocupe, cuídese muchísimo y cuídense en casa. Hasta luego. Gracias, hasta luego.